transferencia de oxígeno, que es la KLA en los bioreactores. Para ello habíamos visto esta fórmula, ¿no? BTO igual a KLA por la diferencia de concentraciones. Creo que hablamos algo, pero bueno, si no ahorita rápido. Dicha velocidad de esta BTO estará en función tanto de las cantidades de energía puesta en el sistema como por otros factores o variables, como vamos a ver ahorita en la tabla, que creo, no sé si ya lo habíamos visto, pero no importa, ¿sí? Pero si se fijan, ¿de qué va a depender lo que estamos haciendo? Como dice aquí, la cantidad de energía que pongamos en el sistema. ¿Qué energía? Pues ya habíamos visto que podría ser la transferencia de oxígeno, o digo, las rotaciones o revoluciones por minuto que pongamos en el sistema. Va a ser también la cantidad de aireación que le estemos introduciendo, y todo eso pues nos va a pegar, ¿no? En esto, ¿sí? Como lo habíamos visto, que había varias variables que son estas que tenemos aquí, y nos van a afectar pues todos estos parámetros, ¿sí? Y ya habíamos visto, creo que sí lo vimos, que cómo afectaba el KL, cómo afectaba el área de transferencia, cómo afectaba mis concentración máxima de oxígeno que podemos tener, mi CL asterisco. ¿Sí? Creo que ya lo habíamos visto esto, pero ya que tenemos establecido el sistema biológico, o sea, el microorganismo lógico, qué microorganismo voy a usar, la temperatura, el medio de cultivo que voy a utilizar, qué tipo de bioreactor, su configuración geométrica, si va a ser agitado, si va a ser columna, si va a ser Ehrlich, ¿no? Y su volumen, porque también el volumen pues pega, ¿no? No es lo mismo trabajar con 1 litro que con 1000 litros, ¿no? Así como el tipo de difusor. Si recuerdan, el tipo de difusor pues tiene mucho que ver porque por ahí va a entrar el aire, ¿no? Vamos a estar introduciendo aire a través de ese difusor. Las variables de operación, pues ya decíamos, se reducen a 3 para los tanques agitados, que son pues la presión total que vamos a tener, las revoluciones por minuto y el flujo de aire que podemos manejar. En caso de que sea columna o Ehrlich, se recuerdan, ahí no tenemos N, ¿no? No tenemos agitación, y entonces lo que nos va a estar pegando ahí pues es la presión y el flujo de aire, ¿sí? Son los parámetros principales que va a tener o que tenemos que definir para llevar a cabo esa velocidad de transferencia de oxígeno dependiendo del bioreactor que vayamos a usar. Todo esto lo anterior pone de manifiesto que la BTO que alcance un bioreactor, la velocidad de transferencia de oxígeno que pueda alcanzar, pues va a ser función de la energía que pongamos en el sistema, ¿sí? En este caso. O sea, la energía requerida para operar el bioreactor. Tanto revoluciones por minuto, el compresor que va a estar metiendo su aire a presión, pues lógico, ahí vamos a gastar también energía. Por eso se dice, ¿qué tanta BTO? O como decía ahorita una de sus compañeras, me preguntaba qué era el KLA. Pues todo eso se va a afectar. La BTO, lógico, va concomitante con el KLA. Si aumenta KLA, aumenta BTO y a la inversa, ¿sí? Entonces lo que tenemos que ver ahí es qué tanto yo puedo hacer para conseguir la máxima BTO o transferencia de oxígeno del bioreactor. Y eso, como les decía, va a depender del microorganismo, la temperatura, las condiciones que pongamos y aparte por la energía que le pongamos ahí. Ahora sí como las ganas que tengamos, ¿no? Pero eso va a depender también del bioreactor. Porque aquí, por ejemplo, pues la N, ¿no? Aquí, si se fijan, pues estos son las revoluciones por minuto. Ahí hay una energía que tenemos que introducir. Aquí tenemos otra energía al meter aire, pues viene de un compresor, entonces hay algo energético. Y la presión que podamos tener aquí de cabezal, que se va a medir un medidor, pues también eso luego requiere energía para mantener esa presión dentro del bioreactor, ¿sí? Son las energías que podemos, o necesidades energéticas, pero en este caso, y si ya vieron, es un agitado mecánicamente. ¿Qué pasa con nosotros? En los bioreactores de tipo columna o Ehrlich, aquí tenemos un Ehrlich, la energía introducida para agitar mecánicamente el líquido que tengamos ahí, pues es el que pongamos en el aire, ¿no? Aquí también va a haber un aire comprimido y eso es lo que nos va a estar consumiendo energía y pues la presión que podamos tener aquí, ¿no? Perdón que no puedo escribir bien con esto, pero aquí tenemos una presión, ¿no?
No necesariamente la total, porque está la atmosférica afuera también, ¿no? Y entonces, ¿qué quedaría? Las necesidades energéticas para airear el líquido a un cierto valor de flujo, ¿no? Que tenemos que introducir. Y para operar el bioreactor a un valor de presión total. O sea, serían mis dos, el flujo que metemos aquí y la presión total que podamos tener en el sistema, ¿vale? Ahí son las energías que habría que vencer dentro del columna o Early. Al ser la BTO, el resultado de la multiplicación, recuerden, de dos parámetros que son KLA y la diferencia de concentraciones, la energía impactará de manera diferente a cada uno de ellos, ¿sí? O sea, ahí va a haber variables, si se recuerdan al principio vimos varias cosas que podían afectar estos dos parámetros. En síntesis se puede decir que dependiendo de la cantidad de energía con que trabaje o vaya a ser trabajado un bioreactor, este va a presentar un determinado valor de KLA y un valor de CL asterisco menos L. Y por consiguiente, pues un valor de BTO, ¿sí? Recuerden que BTO es igual a KLA por esta CL asterisco menos L. Es posible conocer todos estos valores por dos vías. Una, pues mediante la determinación experimental, lógico, ¿no? Y dos, relacionando las variables de operación de un bioreactor con los valores experimentales conocidos de KLA y de la diferencia de concentraciones, que le llamamos correlaciones empíricas, ¿sí? Si recuerdan, estuvimos hablando de que pues tenemos correlaciones empíricas y las cuales podemos utilizar, ¿no? Pero que son unas ecuaciones que hay que tener mucho cuidado porque no sabemos, ¿no? Normalmente están hechas para ciertas condiciones de operación que estemos utilizando o algo y vamos a tener, determinaciones experimentales, pero pues muy locales, ¿no? Muy dependiendo de esas correlaciones que vamos a tener. No se pueden usar para todas en general, ¿ok? Como cualquier equipo, pues es posible diseñar. Acuérdense que es el propósito del curso, diseñar, bueno, y construir nosotros no, pero para allá vamos. Es posible diseñar y construir un bioreactor con la intención que presente un cierto valor máximo, aquí dice máximo, ¿sí? Siempre estamos buscando el máximo de KLA y BTO. Recuerden que van conjuntos, ¿no? Esta es la finalidad del curso. Bueno, como les decía, eso es lo que estamos tratando de aprender aquí. Entonces, si lo diseñamos y construimos de esta manera, o sea, con lo que tenemos, ¿cómo asegurarnos que el bioreactor ya construido alcanza ese valor de diseño? Acuérdense que ustedes están haciendo un proyecto y de hecho me van a diseñar un bioreactor. No se asusten, algo así simple, no crean que van a poner todo. Ya quien lo haga muy bonito, pues qué bueno, ¿no? Y pero yo lo que busco, ¿no? Voy a tratar de tener mi máximo KLA, mi máxima BTO para mi máxima productividad de lo que voy a usar. Recuerden que ustedes están tratando de producir algo, ¿sí? Que por cierto, ahí les encargo sus proyectos, me faltan algunos o no he checado, ¿sí? Ustedes van a producir algo a través de un bioreactor. Pues entonces tenemos que buscar que ese bioreactor me dé el máximo KLA y velocidad de transferencia de oxígeno que satisfaga la necesidad del microorganismo y produzca el producto que vamos a, perdón la redundancia, el producto que van a obtener, ¿no? Que puede ser cualquier cosa, desde un antibiótico, una vitamina, simple cerveza, no sé, lo que sea, ¿no? O levadura. Entonces, ¿cómo voy a asegurarme que el bioreactor que yo construí alcanza ese valor de diseño? Pues para esto es posible caracterizarlo experimentalmente y de hecho es como lo hacemos, ¿no? Con la finalidad de conocer cómo varían KLA y BTO al modificarse cada una de las variables de operación, ¿sí? Recuerden, no va a darme lo mismo KLA y BTO a una cierta temperatura, una cierta, bueno, el pH no afecta mucho, pH, velocidad de agitación, por decir, podemos tener, no sé, 200 revoluciones por minuto y un bbm de flujo de aire. Ahí voy a tener un KLA y un BTO. Si modifico y ahora uso 400 revoluciones por minuto y 2 bbm, pues lógico, va a dar otro valor. Posiblemente al alza, ¿sí?
Pero por eso se hace experimental, porque no siempre más, y eso lo pueden ver los que han hecho quizás prácticas en el laboratorio de reactores o ya lo llevaron, no necesariamente el agitar más y meter mucho aire te va a producir mejor KLA, y lo hemos comprobado a nivel laboratorio cuando lo hacemos, ¿no? Que no necesariamente más es mejor. Llega un momento en que pues ahí tienes que usar un criterio, ¿no? Para saber qué hago cuando estoy utilizando mucha energía, pues es gasto, ¿no? Es un consumo energético, es gasto, y es algo que tenemos que tratar de minimizar, ¿no? Y para eso vemos en qué condición que sea bajo, bajas revoluciones por minuto, un bajo flujo de aire me esté dando prácticamente el mismo KLA que cuando le subo al doble, ¿no? A veces no sube más y hasta llega a bajar, ¿ok? Son cosas de esas, por eso es que es muy importante la experimentación que podamos llevar a cabo, ¿ok? ¿Cómo hago esa determinación experimental? La determinación, pues, que presenta un bioreactor se puede realizar manejándolo con agua. Podemos usar un sistema físico, o sea, con agua, bueno, perdón lo de el agua es algo muy importante, por usar agua, pues. Si usamos agua simple, es un sistema físico, o podemos medirlo en una fermentación real, ¿sí? Ya con un sistema biológico. Por eso aquí vamos a hacer ahorita, de hecho se trata de esto, esta clase va a ser determinar experimentalmente el KLA y BTO en bioreactores, tanto con sistemas físicos como con sistemas biológicos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se determinan en sistemas físicos? Tenemos tres tipos, o bueno, tres modos, ¿no? Por el método de sulfito, método dinámico y método de balance. ¿Ok? Vamos a ver esos tres y pongan mucha atención para que más o menos capten las diferencias que hay entre cada una de ellas. El método de sulfito, ¿se acuerdan que hablamos de un método Winkler al empezar este tema? En el que decíamos que utilizábamos, no recuerdo si mencionamos el sulfito, pero que se hacía una titulación diodométrica, pues aquí lo vamos a hacer también, ¿sí? ¿Qué consiste el método del sulfito? Este método se basa en la oxidación del sulfito de sodio, ¿sí? Vamos a oxidar sulfito de sodio con el oxígeno disuelto que tengamos en presencia de sales de cobre, aquí bueno, no se le puso, cobre o cobalto, como catalizador, ¿sí? Son sales de cobre o cobalto como catalizador, y me lleva a cabo esta reacción. Sulfito de sodio con el oxígeno que estoy introduciendo me va a producir sulfato, ¿ok? La característica principal de esta reacción es que es extraordinariamente rápido. Esto es bien rápido. Bueno, no soy un escribo, creo que sí lo puedo escribir con esto. Es rapidísimo, ¿sale? Y entonces la concentración, aquí si no hagan caso, creo que se me fue aquí este asterisco no es. La Cl, o sea, mi concentración de oxígeno que está disuelto en el líquido va a ser 0, ¿sí? Por lo rápido que es, pues se hace 0. Aquí le voy a tener que quitar ese asterisco. Eso es el asterisco y no puede ser 0, lógico. En otras palabras, las moléculas de oxígeno que alcanzan a transferirse de la fase gas a la líquida reaccionan de manera inmediata con el sulfito de sodio, transformándose en sulfato, ¿sí? O sea, la velocidad de reacción del oxígeno es mucho, mucho mayor que la BTO máxima que podemos tener. O sea, reacciona pero rapidísimo, y eso nos ayuda, ahorita lo vamos a ver para qué. Se ha reportado que esta velocidad es independiente de la concentración de sulfito en el intervalo entre 0.8 y 0.2 molar. O bueno, de 0.02 molar a 0.8. O sea que si yo uso en ese intervalo, voy a tener sulfito suficiente para hacer pruebas. Ahorita vamos a ver por qué. Esta característica, ofrece la ventaja de realizar experimentación manejando concentraciones de sulfito comprendidas en dicho intervalo. O sea, yo me puedo asegurar que si yo uso, con que sea arriba de 0.02 molar, me da sulfito suficiente para que esté reaccionando. Acuérdense, está reaccionando con el oxígeno o el aire que esté introduciendo. Y lógico, se va a estar consumiendo. Dado que la concentración de sulfito de sodio en el bioreactor disminuye, lógico, va a ir disminuyendo con respecto al tiempo,
El oxígeno que entra con la corriente de aire oxida cierta cantidad de sulfito-sulfato, lógico, reacciona. Si se inicia una primera determinación experimental con una concentración de sulfito de 0.8 molar, al término de esa determinación, la concentración de sulfito será menor de 0.8, lógico, pero seguramente va a ser mayor de 0.02, por lo que bien puede llevarse a cabo otra determinación experimental con otras condiciones de operación. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Creo que aquí viene. Sí, aquí está el procedimiento experimental para que capten lo que ahorita estaba diciendo. Aquí lo que se hace es que tenemos el bioreactor, no sé si puedo dibujar aquí, bueno, tengo el bioreactor, yo lo preparo con un cierto volumen donde tengo sulfito, ¿no? Aquí, bueno, nomás le voy a poner sulfito para que no puedo escribir bien. Aquí pues tiene sulfito de sodio, ¿sí? Y está en una concentración entre 0.6 y 0.8 molar. O sea, está sobrado, pues. Está sobrado. Entonces se agrega sulfato de cobre, el sulfato de cobre pentahidratado, una cierta cantidad mínima, que nomás es como catalizador. En este caso, pues una concentración de 1 por 10 a la menos 3 molar. ¿Sí? Con eso basta. Y se establecen en el bioreactor por las condiciones de operación, como son temperatura, lógico, tenemos que poner temperatura, la presión total, que bueno, la temperatura, acuérdense que estoy usando agua, podemos hacerlo en condiciones ambientales, por decir. Una presión total, pero si queremos que se asemeje a lo que voy a trabajar, pues ahí sí, ¿no? Una presión total que va a tener, lógico, la velocidad de rotación, o sea, N, y el flujo de aire, FA, ¿sí? Esos son los parámetros que yo tengo que definir antes de llevar a cabo este experimento. Si mantenemos ya constante todo eso, durante el tiempo que dure una determinación, de la BTO y del KLA, se toman muestras. Aquí, ¿qué hacemos? Cuando tenemos esto ya está temperatura, ya está la presión, ya está todo, yo tomo una muestra de 1 mililitro, ¿sí? Eso lo agrego en un matraz donde voy a tener normalmente yodo con almidón para llevar a cabo una reacción que vamos a ver ahorita. Pero a ver, déjenme ver qué se toman muestras. Aquí las muestras que tomo son intervalos regulares, dependiendo de los valores que presenta el reactor. O sea, aquí puedo tomar varios, ¿sí? De hecho, voy a tomar cada 5 minutos. Cada 5 minutos puedo estar tomando una muestra y 5 muestras de esas, ¿sí? Ahorita vamos a ver una gráfica para que lo entiendan mejor. Yo cada 5 minutos tomo una muestra y lo analizo. ¿Cómo lo analizo? Aquí se bajo ciertas condiciones constantes, el bioreactor alcanzará un cierto valor de BTO y de KLA procediéndose a la determinación experimental. Bueno, eso. Y se toman muestras del bioreactor a intervalos de tiempo regulares, pero conocidos. O sea, pueden ser cada 5 minutos, cada 10, ya va a depender de cómo ustedes lo quieran. Agregándose rápidamente un volumen conocido de muestra, que la que yo tomo, de 1 mililitro, puede ser otra. Tú debes saber nada más cuántos mililitros tomaste. A matraces que contienen un volumen constante de una solución con exceso de yodo, ¿sí? Para transformar rápidamente el sulfito residual, chequen esto bien, es el residual de las muestras a sulfato. ¿Qué hice aquí? Reacción. Aquí tengo el sulfito de sodio que yo tomé de la muestra y lo agregué con yodo. El yodo, pues lógico, lo va a oxidar. Si lo oxida el oxígeno, pues el yodo lo oxida, ¿sí? Y me va a formar sulfato. Pero queda también cierta cantidad de yodo residual, por decirlo así, que no reaccionó acá, ¿sí? Se valora, esto es lo que se valora con tiosulfato de sodio. Tiosulfato de sodio. Que está valorado, nuevamente usamos de 0.1 normal, lo vamos a ver al rato, valorado en presencia de almidón como indicador, anotándose el volumen gastado de tiosulfato. Este tiosulfato me va a reaccionar con el yodo que sobró, que quedó aquí, exceso, acuérdense, estaba en exceso. Aquí se va a formar el yoduro de acuerdo a la cantidad de sulfito, del sulfito de sodio que teníamos en la muestra, ¿sí? Entonces el yodo sobrante
reacciona con tiosulfato y bueno, forma un, no sé, tetrasulfato o cómo se le llama esto, que tiene un nombre. Y entonces yo lo que debo ver es esto, ¿sí? Esta cantidad, ahora sí que es la que apunto, ¿no? Yo tomé una muestra cero y por decir me dio 3.2 mililitros de tiosulfato. Después tomé una muestra a los 5 minutos y ya me dio de 3.4, por decir, y así. Y luego otro a los otros 5 minutos ya subió a 4 y etcétera, ¿no? Si todo está bien, debe ir subiendo, ¿sí? La cantidad, ¿por qué? Porque conforme pasa el tiempo, la concentración de sulfito en el bioreactor disminuye, lógico, porque reacciona con el oxígeno, ¿ok? Lo que hará que el exceso de yodo residual pues va a aumentar en los matraces, ¿sí? Porque ya hay menos reacción de sulfito con yodo acá, ¿sí? Entonces me va a quedar cada vez una cantidad mayor de yodo, ¿sí? Y esa cantidad es la que voy a estar midiendo acá, entonces me va a gastar más tiosulfato. Espero que lo estén entendiendo. Traduciéndose finalmente en un aumento del gasto de tiosulfato con el tiempo. Y así se toma y luego puede extenderse las determinaciones experimentales hasta que la concentración de sulfito no caiga por debajo de 0.02. Esto es como mi límite inferior, ¿sí? O sea, yo estoy obteniendo, o bueno, tomando los valores de cada tiempo. Después de 5 valores ya puedo hacer una recta, entonces ya puedo cambiar las condiciones y aquí fue para un cierto valor, por decir 200 revoluciones por minuto y un bbm de flujo de aire. Pero yo puedo hacer otro, luego me sigo con el mismo, ¿eh? O sea, no es que vuelvo a preparar este sulfito de sodio, con el mismo que tenemos ahorita, que ya está ahí, podemos seguir porque yo lo puse creo de punto, ¿qué fue? Punto 6, empezamos con punto 6, bueno, con que sea punto 8 a punto 6, es que por ahí habíamos puesto como habíamos empezado, pero ok. La importante es que no baje de .02 para que nos dé valores. A lo mejor ya hago otro donde sea 400 revoluciones por minuto y el mismo flujo para ver cómo varía o cómo afecta las revoluciones y me da tiempo de hacerlo y así puedo ir. Después vamos a ver cómo podemos calcular ese tiempo que puede durarnos si yo utilizo o empiezo con .6 de sulfito para que me llegue a .02. Generalmente te dice que puede andar entre como de 2 a más horas, ¿no? Vamos a ver un resumen de las ecuaciones. Espero que estén entendiendo, si no ahorita no he preguntado nada, pero bueno. Tenemos el sulfito que agregué con el oxígeno que estoy produciendo, me va a dar sulfato. Luego ese sulfito con exceso de yodo, pues me queda, ¿no? Me queda aquí una cantidad de yodo que no va a reaccionar con el sulfito. Y este yodo que no reaccionó es lo que yo titulo con tiosulfato, ¿sí? Esta primera reacción, si se fijan, ¿dónde ocurre? En el bioreactor. Estas otras dos ocurren fuera del bioreactor, ¿sí? Cuando yo hago el análisis. Ahora bien, ¿para qué me sirve eso? Por si alguien no entendió o está perdido en esto, ahorita. Ya eso, ¿se acuerdan que les dije? Vamos a guardar las cantidades de gasto de tiosulfato que estamos utilizando para cada tiempo, ¿sí? Aquí está para 5, 10, 15, 20, 25. ¿Ok? Se tomaron 5 muestras cada 5 minutos. Y obtuve un gasto. Por decir al 0, pues quedó en 4. Aquí, ¿no? Los 5 ya subió a 5, por decir algo. Si se fijan, hay dos rectas. En este caso, háganle caso nomás a la recta, bueno, completa, que no está en descontinuo. Y ahí vamos, ¿no? Esto fue, hagan de cuenta que lo pude haber hecho a unas 200 revoluciones y un flujo de un bbm. ¿Qué pasa si subo alguno de ellos? Póngale que le subí las revoluciones a 400 y quizás las mismas FA o al revés. Mantengo los 200 y aumento el flujo de aire. Lo que hagas, simplemente vemos y volvemos a hacer lo mismo. Cada 5 minutos tomo muestras y son las que están aquí arriba. Y si se fijan, pues tiene una pendiente mayor. ¿Qué significaría esa pendiente mayor?
Con la pendiente de la gráfica, aquí es lo importante. ¿Qué es lo que voy a tomar en cuenta en la pendiente? ¿Sí? Esta pendiente me va a dar mi BTO. ¿Sí? Y lógico, entre más pendiente hay, mayor BTO estamos teniendo. ¿Y eso para qué me va a servir? Pues ya con esa pendiente de la gráfica se obtiene el valor de la BTO y luego, bueno, y aquí lo que decíamos, representa una mayor pendiente, pues mayor BTO y mayor KLA. Esa pendiente, hagan de cuenta, pues fue que el volumen de tiosulfato 2 menos el volumen de tiosulfato 1 entre tiempo 2 menos tiempo 1. Esa es la pendiente que obtuvimos de la gráfica anterior, de esta. ¿Ok? Aquí están volúmenes de tiosulfato contra tiempo. Ahora bien, eso me sirve pues para calcular. Se dice que obtienes el valor de BTO, pero bueno, cuando ya haces este cálculo completo, ¿no? No es que te dé la BTO ahí directamente. ¿De dónde se obtiene la BTO? Acuérdense, BTO, OTR o NO2, es lo mismo, y es la velocidad de transferencia de oxígeno. De aquí, esta M, pues está aquí. En la pendiente, ¿sí? Esta es la pendiente, si se fijan. Esta es M, ¿ok? Es esto mismo que ya lo obtuvimos. Ahora bien, ¿qué hago con eso? Pues ese valor lo multiplico por N, la normalidad del tiosulfato, en este caso. Esta NTS es la normalidad del tiosulfato, que puede ser 0.1, 0.5, lo que hayan usado. Esta BM es el volumen de muestra. En este caso yo usé 1 mililitro, pudieron usar 2, 3. La cosa es que usé el volumen que se utilizó. Y esta, que está aquí, se dice que es un equivalente de oxígeno. Aquí está, equivalente de oxígeno a tiosulfato. Y vale 1/4 o 0.25. Este siempre va a valer 0.25. ¿Okay? ¿Alguien me puede decir por qué? O se lo decimos rápido. ¿Se acuerdan? Porque por cada de oxígeno gasta 4 de tiosulfato. Exactamente, y lo estamos viendo aquí, ¿no? Cada mol de oxígeno necesito 4 moles de tiosulfato. ¿Ok? De ahí viene esa relación y es la que vamos a estar utilizando. Y finalmente, ¿cómo obtengo el KLA? ¿Se acuerdan de la fórmula de BTO igual a KLA? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Cuánto es la concentración en este momento que estamos trabajando de la concentración de oxígeno? ¿Alguien se acuerda? ¿O alguien ya vio? ¿Cero? Es 0, ¿no? ¿Se acuerdan que la reacción era muy rápida? Pues aquí el menos CL pues sería menos 0, ¿sale? Y tendríamos esto, ¿ok? Quiere decir que pues quedaría nada más BTO igual a KLA por CL asterisco, ¿sí? Si yo quiero KLA, pues es BTO entre CL asterisco, ¿no? Lógico. Y eso es lo que tenemos acá. KLA es igual a BTO entre CL asterisco. Y así es como vamos a obtener los valores. Ya en la próxima clase que hagamos algún ejemplo vamos a determinar esto. ¿Qué ventajas y desventajas tiene este método de sulfito? Es el más empleado, de hecho, por los fabricantes de bioreactores. Cuando ofrecen que determinado bioreactor alcanza tales valores de KLA y BTO, es porque caracterizaron el bioreactor con tal método. Pero este método tiene la particularidad de que ofrece valores por arriba de lo esperado, puesto que la reacción es muy rápida, ¿sí? Por eso, lo que, bueno, alguna vez lo comenté quizás así rápido, pero ustedes si fueran ahí como ingenieros buenos que son en una empresa y van a comprar un bioreactor porque van a fabricar algo y quizás ustedes lo pueden diseñar y mandarlo a hacer, pero ya sabemos que vivimos en un mundo donde generalmente ya está estandarizado, hacen su bioreactor y tú buscas un bioreactor ya hecho, ¿no? Pudiera ser más rápido y más contraproducente, bueno, no contraproducente, que cuando mandas a hacer luego sí hay muchos demonios, ¿no? Quizás tú ya tienes uno y llega el vendedor muy chicho, ¿no? Y te dice, oye, este bioreactor que te estoy ofreciendo me da un KLA de 600 horas a lo menos uno. Te va a servir para esto y para el otro. Ustedes como buenos ingenieros, ¿qué harían? ¿Qué le preguntarían primero? Si sabes que pudo haber sido con esto, con lo que le hicieron, ¿no? Lo midieron.
pues tú le preguntas, ¿no? ¿Y con qué método utilizaron o qué método usaste para medir ese KLA de 600? No, pues que el método del sulfito. Pues ahí te prende la cosa porque tú sabes que más o menos, y de hecho casi es así, este método te da el doble de lo real. Entonces realmente lo que estaría ofreciéndote ya no son los 600, sino como 300 aprox. Entre 300 y 400 para darle la buena, ¿sí? Pero tú ya sabes que no es. Si se usó el método de sulfito, está duplicado, ¿sí? No es que lo cucharen y lo hagan con esa intención, claro. Es un método estandarizado que se utiliza y ya, ¿no? Pero el valor que te da siempre va a ser muy arriba, ¿sí? Mínimo un 80%, pero bueno, por ahí, ¿sí? Si no, pues tú piensas en la mitad luego, ¿no? Si te dice 800, pues quiere decir que anda como en 400 reales, ¿no? Y eso después lo vas a comprobar. Ok, esas serían de sus ventajas, se supone, pero bueno. Desventajas. No aplica con sistemas de fermentación, ¿sí? Yo no puedo poner sulfito de sodio en un sistema donde hay células. Ahora sí que atrapas todo el oxígeno y pues lo dejas, y más si es aerobio, pues no funcionaría, ¿no? Aquí se deben evitar, ¿se acuerdan que lo mencioné? Las disoluciones de oxígeno durante el manejo de las muestras. ¿Se acuerdan que les mencioné que si yo tomo una muestra, pues tengo que tener mucho cuidado en cómo maniobro pues ese matraz que llevo con la muestra, porque si lo agito mucho, o estoy corriendo o algo, pues va a seguir reaccionando, ¿sí? Va a haber más reacción y yo lo que determiné en su momento, pues ya no va a ser exacto, ¿no? Vale que no es mucho la variación, pero sí, ¿no? Si a lo mejor cuando tomé la muestra, por decir algo, nada más era 0.1, a lo mejor ya cuando llegué y hice el análisis ya subí a 0.2 por lo que lo agité, ¿no? Cosas de esas. Por eso tienes que tener mucho cuidado en cómo manejas, incluso cuando estás haciendo la titulación, no puedes agitarlo así como si fuera maraca, ¿no? Ahí tiene que ser bien suavecito, para ver aparte hay que ver bien, si alguien lo ha hecho, pues el cambio del almidón, cuando ya esto es algo rapidísimo, se pone negro y pum, desaparece, ¿vale? Y ese es el punto que tienes que ver. Otra cosa, el sulfito es muy corrosivo. Es otra de sus desventajas y aparte caro. Alguien me preguntaba que como cuánto vale, la verdad no lo chequé, pero sí es carito y no es algo como para estar desperdiciando. Por ahí me decía alguien, ¿se acuerdan que les puse que debe estar entre 0.02, que de hecho es lo mínimo que puedo usar para poder manejar el sulfito? O digo este método, hasta 0.8 creo ya lo puse como máximo, ¿no? Que si podríamos ponerlo más, pues claro, tú puedes poner esto más alto y vas a tener para más procesos, pero si vas a hacer nomás un análisis que a lo mejor no usas ni te acabas al punto 5 por decir algo, pues ¿para qué usas más, no? Acuérdense, si es caro, pues es desperdicio nada más de recursos, ¿no? Son cosas que hay que cuidar, ¿sale? Ok, este es el método de sulfito. Espero que estén entendiendo y si no, luego repasan esto y cualquier duda, pues lo resolvemos, ¿ok? Varios que hay que checar. Método dinámico. El método dinámico, ¿en qué se basa? Pues se basa en registrar y analizar, aquí se usan, perdón, electrodos de oxígeno, ¿sí? Aquí sí usamos electrodos de oxígeno y la variación que ocurre en la concentración de oxígeno disuelto, Cl, al pasar de un valor mínimo, 0 o casi 0, a uno más cercano al Cl asterisco, esto es lo que vamos a ver aquí. Bueno, no sé si viene primero. Bueno, ahorita veremos cómo se prepara. Al elegir este método, pues lógico, ya lo dijimos, no puede ir de 0 hasta 100, ¿sale? ¿Se acuerdan que lo calibrábamos? Que hablábamos de cómo los electrodos de oxígeno se calibran, ¿no? Al elegir este método deben tenerse presente características de los electrodos. Sí, también no recuerdo si lo mencioné, pero ya usar un electrodo, pues hay que ver la estabilidad operacional. No sé si recuerdan que mencioné que hay galvánicos y los otros polarográficos, y que los galvánicos pues no necesitan electricidad, bueno, una corriente aparte, pero los polarográficos sí, y que para estabilizarlos pueden dejarse hasta una hora ahí recibiendo burbujas, o sea, necesita estabilizarse, ¿ok?
Son de las cuestiones que hay que considerar si vas a usar un electrodo. Y los tiempos de respuesta también son muy importantes, ya que estos afectan los valores obtenidos. Se ha sugerido, esta es como una reglita así heurística, pero para una adecuada determinación del KLA, la inversa del tiempo de respuesta, 1 entre TR, del electrodo debe ser mayor que el valor de dicho coeficiente. O sea, tu 1 entre TR debe ser mayor que el KLA que vas a medir, ¿sí? O sea, que podríamos decir, bueno, por ejemplo, si un electrodo de oxígeno cuyo tiempo de respuesta sea de 5 segundos, pues va a ser adecuado para medir coeficiente de transferencia por abajo de 720 horas a la minuto. ¿Sí? Arriba de eso, pues no va a ser muy adecuado. Y si se fijan, esto pasa con 5 segundos, resulta que normalmente en los laboratorios o en la industria, eso anda oscilando entre 10 segundos. En los 10 segundos y pues va a ser menos todavía, ¿no? Así que tenemos que tener cuidado con ese tiempo de respuesta. Sí, es muy importante el tiempo de respuesta del electro. ¿Sí? Que tenemos que checar. ¿Cómo se prepara? Bueno, aquí viene el procedimiento experimental, pero aquí lo podemos ver. Aquí pues tenemos lo clásico, el bioreactor. No sé qué dice esto, pero bueno. Tenemos, lógico, su entrada de aire a través de un rotámetro. Aquí está la entrada, ¿no? Aquí está entrando el aire, que aquí se rompe con los agitadores. Ya hemos hablado mucho de eso y cómo afecta el KLA, pero bueno, es otra cosa. Y tenemos el electrodo, ¿sí? Aquí tenemos un electrodo de oxígeno y su medidor, ¿vale? Y lógico, aquí puede haber agua, ya ni lo dije creo, pero acuérdense que estamos hablando de sistemas físicos, puede ser agua o el medio de cultivo, pero no hay microorganismos, ¿ok? No sé si alguien recuerda cómo ponía en cero el electrodo de medición aquí. ¿Qué inyectábamos? Nitrógeno, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Aquí podemos, inyectamos nitrógeno y lo ponemos el electrodo en cero. Y después, aquí están las válvulas, ¿no? Cierro esta válvula, abro la del aire, introduzco aire y empiezo a medir. Pues, puedo estar midiendo cada cierto tiempo, 1 minuto, la concentración que me va dando aquí. Aquí pónganse, cuando estaba en cero, pues marco aquí, ¿no? Pero en cuanto empiece a introducir aire, pues esto va a ir subiendo, ¿sí? Va a ir marcando hasta una concentración que pudiera ser el 100, ¿no? Acuérdense que normalmente los medidores, en nuestro caso, lo estamos usando en porcentaje, 100%. ¿Vale? ¿Qué correspondería pues a mi máxima solubilidad posible o mi serie asterisco? De hecho, así lo vamos a utilizar, ¿sí? ¿Cómo se lleva a cabo? Creo que ya lo dije casi todo, pero bueno, se carga el bioreactor con un determinado volumen de agua, ¿sí? El que vayan a usar, o de medio de cultivo, a una temperatura constante. Bueno, se establece un valor conocido de velocidad, como igual que en el anterior, pues antes de hacer cualquier chequeo experimental, pues tenemos que poner qué condiciones estamos trabajando. Y en este caso, pues una temperatura constante conocida, un flujo de agitación, y en este caso se burbujea nitrógeno en el fondo del bioreactor para bajar la concentración de oxígeno disuelto hasta dice ahí un valor muy cercano a cero, cuando a veces no va o puede ser cero, ¿sí? Y es que a veces, si alguien lo ha visto en laboratorio, luego los medidores son bien locos, ¿no? Y a veces no te baja, y ese valor que se quedó ahí en 5 o 3 o lo que sea, pues lo consideras cero o lo pones en cero si tiene como, ¿no? Pero ese sería mi cero, porque estoy introduciendo nitrógeno, no puede haber oxígeno, así que no debe medirse oxígeno ahí. Ya que se alcanzó esta condición de cero, entonces ya se para el flujo de nitrógeno y se establecen las condiciones de aireación y agitación que se deseen usar, el flujo del aire, las revoluciones por minuto y, bueno, temperatura, pH y lo que falta, ¿ok? Y se registra con el medidor, como les decía ahorita que va subiendo, el aumento de la concentración de oxígeno disuelto que va a subir hasta CL asterisco a una determinada velocidad, ¿sí? Aquí otra vez, como en el caso anterior, si yo pongo un bbm de flujo y 200 revoluciones por minuto de agitación,
pues voy a tener unas ciertas condiciones de CL asterisco. Si luego modifico un flujo de aire ahora de 2 bbm, quizás para las mismas revoluciones, o también varían las revoluciones, pues ya va a ser otras condiciones, ¿no? Y me va a dar otro CL ahí, o CL, las CLs van a variar, ¿no? Va a variar cómo está cambiando esto, que es lo que tenemos aquí. Como les digo, ¿qué registré? Mis CLs, en función del tiempo. Si yo grafico mis CLs tal cual, pues voy a tener curvas como esta, ¿no? En el cual, por ejemplo, este en 1 es un flujo, por decir 100 revoluciones por minuto, y luego N2 va a ser 200 revoluciones por minuto, 300 revoluciones, 400, 500, por decirlo. Y si se fijan qué está pasando, conforme voy subiendo las revoluciones por minuto, ¿qué le pasa? Vamos a considerar que, aquí dice, que es un flujo constante de aire. O sea, lo que me está afectando son las revoluciones. Pues si se fijan, cuando era la revolución más baja, pues es la que menor pendiente tiene. Y luego conforme va subiendo la pendiente, ¿no? Y esto significa mayor que OTR también. Mayor OTR o KLA. ¿Vale? Va a ir subiendo. Y ahora bien, ¿qué hago con esto, no? ¿Cómo hago cálculos? La velocidad volumétrica de transferencia de oxígeno en el sistema, pues está establecida, la BTO, acuérdense, es igual al cambio de concentración con respecto al tiempo, y es igual a KLA por la diferencia de concentración. Para condiciones operacionales constantes, como flujo de aire y revoluciones por minuto, el KLA es constante, por lo que la ecuación anterior se puede integrar. Si aquí integramos, entre límites definidos, nos quedaría esta ecuación, que es la que vamos a utilizar, ¿sí? Logaritmo de el asterisco, o sea, el máximo, menos CL0, o sea, el primero que midamos, CL asterisco otra vez, menos CL que estemos midiendo en determinado tiempo. Esta CL correspondería a un tiempo y la CL0 al tiempo cero, ¿sí? Y esta, si se fijan, no sé si viene acá, es una línea recta, en la cual si yo grafico esto contra esto, pues me da KLA de la pendiente. ¿Ok? Pero esta es la ecuación que vamos a estar utilizando, ¿sí? Aquí si esta CL0 es 0, pues quedaría el logaritmo de 1 menos, creo, CL entre CL asterisco, algo así. O sea, se puede simplificar. Pero generalmente lo dejamos así porque mi CL0 pudiera ser otro valor, ¿no? No necesariamente 0. ¿Qué ventajas y desventajas? No sé. Espero que se haya entendido esta. Está muy sencilla. Pero sus ventajas, pues es que es un método rápido, simple, se dice no destructivo porque pues no movemos nada ahí. Se puede emplear agua o medio de cultivo. Ok. Desventajas, pues que requiere nitrógeno en grandes volúmenes. Si tú estás haciendo pruebas para ponerlo en 0, pues sí gastas bastante nitrógeno. Y eso, pues, tiene un cierto valor, ¿no? No recuerdo ahorita qué tan caro puede ser, pero como siempre y en todo, entre más insumos uses, pues tenemos que tratar de que sea el menor posible, ¿no? El menor gasto posible. Y pues menos nitrógeno, pues menos gasto. Hay que considerar también el tiempo de respuesta. Recuerden que era muy importante el tiempo de respuesta del electrodo. Y pues nuevas resistencias que se generan por la introducción del electrodo mismo, ¿sí? No es lo mismo medir químicamente, como lo hicimos con el sulfito, que usar electrodos que pueden estar afectando de algún modo. Espero que haya quedado entendido. Si no, ahorita voy rápido porque todavía me faltan muchos. Método del balance. Sí, Entonces, perdón. ¿es mejor el de sulfito? No te entendí nada. Entonces es más exacto el de sulfito. Ah, el método. Pues sí, en el momento así, tal cual, pues sí. Ahí no, habría que ver qué consideraciones vas a usar. Ahí no tiene la desventaja que tenía el sulfito, ¿no? De que mide de más. Aquí sí estás midiendo lo que estás midiendo. Simplemente que por algunas cuestiones generalmente se sigue utilizando el sulfito por ser más químico y está más estandarizado, ¿sí? Pero yo sé que ya en su mente, pues dices, pues yo uso el dinámico, ¿no? Se ve más sencillo y se ve fácil de usar. Pero habría que ver el tamaño del volúmenes del bioreactor y cosas para ver por qué no me convendría usar ese, ¿no?
Son cosas que hay que valorar, ¿sí? Por eso sigue siendo el más usado, el de sulfito, por los fabricantes. Claro, ya en experimentación, y de hecho hay muchos artículos que he leído que dicen, ya usan más el dinámico, ¿no? Ya no usan tanto el de sulfito. Se puede usar cualquiera, todo va a depender de en qué condiciones tengas disponibles y qué tal no tienes un electrodo de oxígeno. No son, bueno, no son tampoco tan caros, pero tienes que tener un electrodo y un medidor. Si no lo tienes, pues entonces sí tienes que usar el método químico, ¿no? Son cositas de esas que tienes que valorar y ver cuál me conviene en determinado momento. Es el cuestión como en ¿no? El método del balance. Ahorita vamos a ver que necesita un medidor de oxígeno en el gas. Y ese pues usa un método polarográfico o más bien de infrarrojo por la cuestión que tiene el oxígeno de tener ¿cómo le llaman? Paramagnetismo, por decir así, que es lo que se utiliza para medir el oxígeno gaseoso en ese aparato. Es un aparatito caro, de hecho creo que no lo tenemos en la escuela, por lo mismo, y son cuestiones así, ¿no? Si tú quieres usar, por ejemplo, ahorita que ya escribamos este método del balance de oxígeno, pues si no tengo ese medidor de oxígeno ahora sí que en el gas, en este caso en el aire que está saliendo, pues, ¿qué hago? Pues usar lo que tenemos, ¿no? Más que nada es eso lo que podría ser el criterio para ver qué vas a utilizar. Pero bueno, espero que ya no haya duda y vamos con el método del balance de oxígeno. En este método se emplea un analizador de oxígeno en fase gaseosa, lo que les decía, para medir la fracción mol del oxígeno en el gas, bueno, de entrada y en el de salida. Creo que aquí la entrada, pues ya saben cuánto es, ¿no? No creo que ahí necesites tener un medidor. ¿Para qué tener dos si son caritos? Lo de en la salida, sí, ahí sí. Pero a ver, ¿alguien me puede decir rápido cuál sería la fracción mol de oxígeno en el gas de entrada? Chicos, ¿Uno? punto 21, ¿no? Ahí no hay falla, salvo que fueran otras cosas, ¿no? Pero bueno, si estamos en la Tierra es punto 20. Entonces, si efectuamos un balance de oxígeno en el sistema, en este caso es otra vez el cambio de concentración con respecto al tiempo multiplicado por el volumen. En este caso estamos usando una densidad de la entrada, una densidad de la salida, un flujo de aire a la entrada, un flujo de aire a la salida, y una fracción mol de oxígeno a la entrada y una fracción mol de oxígeno a la salida, y todo eso por la velocidad de reacción que está teniendo el sistema, ¿no? Si la velocidad de reacción es muy alta, la concentración de oxígeno disuelto pues será cero, y su variación con el tiempo igual, por consiguiente RA, nos quedaría esto, ¿ok? No lo explico aquí, pero aquí, si se fijan, pues está, no, aquí está, ¿no? Me había pasado perdón, esto es importante. Si se fijan, esto mide, pero dice, empleando sulfito de sodio para que reaccione con el oxígeno en el líquido. Por eso es que menciona esto de acá, ¿no? Si la velocidad de reacción es muy alta, y sabemos que sí, pues la concentración de oxígeno disuelto va a ser cero, otra vez, ¿no? Y su variación con el tiempo lo vamos a tomar así. Flujo, pues ya, creo que es lo mismo, nomás se divide entre volumen. ¿Sí? Si se fijan, es esto mismo de arriba, nomás dividiendo entre volumen para que quede R. O sea, el cambio de concentración con respecto al tiempo. Si aplicamos, no voy a hacer todo el desarrollo matemático, pero ustedes lo pueden hacer. Si aplicamos la ley de los gases ideales, creo que todo el mundo se acuerda, aquello de PV igual a nRT. Aquí NR, recuérdense, de los gases ideales. Si aplicamos esto en la ecuación anterior, pues tenemos esto, ¿sí? Donde aquí ya está la constante de los gases ideales. Aquí ya se convirtió presión, ya no es la densidad molar, sino son presiones a la entrada y a la salida. Y como sabemos también que RA, pues bueno, es esto. Con todo eso que ya conocemos, nos llega a esto. KLA es igual a esto, ¿ok? Que es la fórmula, por decirlo así, que me conviene usar, que necesito para usar. ¿Y aquí qué puedo tener? ¿Sí?
Aquí pues podemos graficar, de hecho, KLA contra esto para obtener estos valores, esto como pendiente, ¿no? Me imagino que había pues, no, es en la biológica donde vamos a usar el otro, ¿sí? Podemos hacer eso y tener todos estos valores. Esto, de hecho, presión la vamos a tener, flujo de oxígeno. Todos van a ser valores conocidos. Quizás si tú quieres calcular, pues la L asterisco cuando mucho, ¿sí? O todo esto lo conoces y con esta fracción, pues conoces KLA, ¿sí? Más bien por eso es que ahí dije gráfica, pero no. Es un valor directo. Si se fijan, todo este valor es constante, ¿sí? Si yo conozco el asterisco. Esto es lo que me va a estar variando, ¿sí? Y de hecho la de entrada la conozco. Punto 21 menos lo que esté cambiando, que va a ser esto. Y eso me va a estar dando KLA, ¿sí? Me va a dar el valor de KLA, ¿sí? Profesor, Sí. es que se me trabó un momento, entonces, ¿por qué puso esa línea entre la F y A? F y A. ¿En dónde, perdón? ¿Aquí? Ah, la Sí, ahí. pendiente. No, decía que todo esto es la pendiente, perdón, es que como no puedo dibujar muy bonito aquí. Este decía que era una pendiente, pero no le dan caso. Más bien ya vi que eso es en la otra, ¿sí? En el biológico. Aquí puedes calcular KLA directo, porque ya vi que todo esto lo tienes, ¿sí? Son valores directos, olvídense de esa L. Y acá nomás lo que está variando es ahora sí que la fracción mol de oxígeno en el aire a la salida. Esto es lo que me va a estar dando los valores de KLA, ¿sí? De acuerdo a lo que tengamos. No sé si queda claro. Sí, no le hagas caso, es que según yo estaba haciendo una gráfica, pero luego la pensé que no, eso es en el otro, ¿sale? Aquí es directo, es el valor de KLA que queremos obtener, ¿ok? Y esto, si se fijan, pues es otro, es el método del balance. ¿Qué inconveniente tiene? Aquí si comparado con el otro, aquí pues tendríamos que tener un medidor aquí en la salida de donde está saliendo el gas, por donde sea. Ahorita no tiene aquí, no señala nada, pero bueno, imagínense que aquí tengo una salida de gas. Ahí tengo un electrodo y tengo un medidor, pero ahora de oxígeno en la fase gaseosa. Oxígeno en gas, ¿ok? Oxígeno en la fracción mol lo puedo medir. Entonces ya tenemos dos aparatos, iba a decir, pero aquí creo que no se usa ese es en el biológico, pero aquí quítenle esto y en lugar de este es uno de gas, ¿sale? Uno de oxígeno no disuelto, sino del gas, el oxígeno que tenemos en el gas, ¿ok? Y así, y acuérdense que usamos sulfito para bajarlo a cero, esa es la diferencia nada más. ¿Qué ventajas y desventajas tiene este método? Pues es rápido y no requiere tomar muestras. Si se fijan, aquí no tomamos muestras. Es nomás con estar midiendo el oxígeno a la salida, de la fracción mol de oxígeno en la salida del gas, con eso estamos determinando KLA. Se ve fácil, ¿no? Pero como me preguntaba una de sus compañeras, se ve fácil y quizás es el más exacto, pero también requiere aparatos, ¿no? Y aparte en este caso también se usa sulfito, o sea, todo es caro, el sulfito es caro, el aparato con su electrodo va a ser caro también, ¿no? Y aquí pues bueno, desventajas que requiere sulfito y que es corrosivo, y esta corrosividad pues, puede envenenar, así se dice, a los electrodos, ¿sí? Los electrodos que tengo pues puede estarse afectando, ¿sí? Y no se puede emplear con medios de cultivo, así como está. ¿Por qué? Porque agregué sulfito, ¿sale? Ahorita vamos a ver otro método. ¿Cómo se llamaba ese método, profesor? Es el balance. Ah, dices que te saliste, ¿verdad? Método de balance de oxígeno, ¿sí? Si no, aquí va a estar el video, y si no, ahí están los apuntes también en YouTube. En YouTube están estas diapositivas. Ok. En sistema biológico, vámonos ahorita a los físicos, donde uso agua o uso medio de cultivo solos, sin microorganismos. Aquí ya vamos a usar microorganismos. El objetivo de esta determinación experimental es cuantificar
la velocidad con la cual se está transfiriendo el oxígeno, el BTO, desde las burbujas de aire hasta el caldo de fermentación, bajo unas condiciones de operación establecidas o para un conjunto de condiciones de operación. Bueno, lo de siempre, ¿no? Mi BTO, para que se transfiera desde las burbujas al caldo, pues va a depender de qué condiciones de operación esté trabajando. Esto permitirá establecer la condición o condiciones en la que se garantice que el sistema no se encuentre limitado por oxígeno. O sea, al usar ya microorganismos, pues ya puedo comprobar si tengo limitación o no de oxígeno, ¿sí? En esta sección vamos a desarrollar dos métodos, el dinámico y el de balance. Si se fijan, son similares, salvo aquí no hay sulfito, pero se supone que son los mismos, pero de manera biológica. Vamos a ver qué diferencias hay. El método dinámico, que quede claro, biológico. Este método es aplicable directamente en una fermentación. Acuérdense, se está aplicando ahora sí en una fermentación. Y es básicamente el mismo que se describió en el método dinámico para sistema físico, con el anterior que vimos, con la salvedad que en este caso no se utiliza nitrógeno, ¿sí? Aquí no voy a usar nitrógeno para desorber el oxígeno disuelto que tenemos. Ahí lo que lo va a hacer es el microorganismo. El microorganismo se va a encargar de consumirlo. Y es el que vamos a medir, por decir así. Se fijan, en lo mismo, es medidor de oxígeno disuelto. Nomás que aquí ya hay microorganismos, ¿sí? Aquí ya es un medio de cultivo con microorganismos, es una fermentación real. Y metemos el aire. Aquí no se usa nitrógeno. ¿Qué estamos haciendo? El procedimiento experimental. Para aplicar este método basta cerrar por completo. Lógico, si yo quiero ver qué pasa con el microorganismo o cómo lo consume, pues cierro por completo el flujo de aire. No hay aire. Y también disminuyo de una manera rápida la velocidad de giro de los impulsores. O sea, evito cualquier cosa que me pueda producir aireación, ¿sí? Quito agitación, quito aire. Y en esta etapa, al no haber más suministro de aire y oxígeno, el microorganismo va a consumir solo el oxígeno que se encuentre ya disuelto, ¿sí? Entonces el microorganismo va a empezar a consumir el oxígeno que tengamos ahí disuelto, por lo que este va a disminuir su valor al aumentar el tiempo. Bueno, conforme pasa el tiempo va a estar disminuyendo, pero debemos tener cuidado que no caiga de qué valor. ¿Se acuerdan de la CL crítica? ¿Se acuerdan que decíamos que CL crítica era el valor más bajo que podemos tener, por decir así, para que sigan vivo el microorganismo, ¿sí? Le habíamos puesto como así, no me sé. Que abajo de eso, pues puede sufrir tensión, bueno, estrés o muerte de plano. Por eso tenemos que tenerlo más o menos constante. No puede bajar de esa CL crítica. Una vez que la CL se acerca a dicho valor, entonces se deben reponer tanto el flujo del aire como la velocidad de giro de los impulsores. Es la etapa de reposición de la aireación. Y en esta etapa, al haber nuevamente suministro de aire, el oxígeno disuelto tenderá a incrementar con respecto al tiempo, lo que ya sabemos. Gráficamente lo vemos así. Este método se puede usar varias veces, en varios momentos durante una corrida de fermentación, y la gráfica quedaría como algo como esto. Hagan de cuenta que tengo mi CL asterisco, o sea, la concentración máxima, de repente corto y se viene para abajo. Vuelvo a meter aire y va para arriba, y va para abajo, y va para arriba, y así. Vamos a ver qué pasa en uno de esos subidas y bajadas, por decirlo así. Sería algo como esto. Hagan de cuenta que yo tengo mi concentración de oxígeno disuelto constante y que pudiera ser la máxima o un valor determinado, y de repente corto la aireación. 0 aire, 0 revoluciones también. N igual a 0, ¿vale? El microorganismo pues empieza a consumir el oxígeno que tenga ahí, ¿no? Y empieza a bajar, empieza a bajar. Hagan de cuenta que aquí es mi CL crítica, la que no debo bajar, ¿sí? En ese momento, si yo la conozco, pues ya sé que no debo bajar de esa y empiezo otra vez a introducir en lo que está aquí, pues el aire, otra vez FA, por decir así, FA, y meto mis revoluciones por minuto. Y pues va a empezar a crecer otra vez a diferentes condiciones, ¿no? Va a ir subiendo otra vez a la concentración máxima que puedas tener.
Al realizar un balance de oxígeno disuelto en un sistema de fermentación, lo mismo que hemos estado viendo, que el cambio de concentración con respecto al tiempo, pues es esto, pero en este caso si introducimos, como hay microorganismos, hay respiración, y recuerdan, esto sería que la velocidad volumétrica específica de consumo de oxígeno, ¿no? ¿Se acuerdan que cualquier específica por X? Fue pregunta de examen, de hecho, era el consumo volumétrico, ¿no? En este caso. Y se fijan, aquí es lo que voy a producir, por decirlo así, pero se le resta lo que estamos consumiendo. Esta ya es una ecuación más completa de una fermentación real. Esta ecuación expresa la velocidad de cambio de la concentración de oxígeno disuelto con respecto al tiempo, ¿sí? A lo largo de toda la fermentación. Es decir, que aplica a lo largo de antes de cortar el aire, durante el corte del aire y después de la reposición del flujo de aire. En el corte de aire, como ya no hay transferencia, pues KLA por esto, esta parte de la transferencia, pues se hace 0. Y entonces me quedaría que esa transferencia o más bien el cambio de concentración de oxígeno con respecto al tiempo va a depender de qué, pues de ese flujo volumétrico, por decirlo así, o consumo volumétrico de oxígeno, ¿sí? Al hacerlo así, podemos hacer una gráfica de esto contra esto, o más bien podemos decir que aquí, esta parte, la pendiente que queda aquí, es mi consumo volumétrico de oxígeno que va a tener el microorganismo. Esto es algo para que lo tengan en mente, que si yo quiero, ¿qué método puedo utilizar para medir la velocidad de consumo de oxígeno del microorganismo? ¿Qué dirían? Es el método dinámico biológico, ¿sí? Que sea el biológico. Me gusta para pregunta de examen. Ok, ¿sale? Y ya pues lo reponemos y empieza a crecer, ¿no? Y acá está, ¿no? Otra vez. Una vez que la CL se acerca al valor de crítico, bueno, lo hicimos, se deben reponer al aire el giro y al reponer todo se muestra este tipo de gráficas, ¿sí? Con diferentes concentraciones que pudiéramos tener. La ecuación que vimos anteriormente se puede simplificar de este modo, ¿no? Una CL, o sea, con la velocidad, la concentración de oxígeno que podemos tener en el sistema va a ser mi CL crítico, bueno, mi CL máxima que puedo tener menos pues este desarrollo, ¿vale? Y aquí sí, ecuación que corresponde a una línea recta cuando graficamos CL. Si grafico CL contra todo esto, de CL de T más Q2, puedo obtener KLA de la pendiente y confirmo mi CL asterisco, ¿sí? Esto es lo que está ahorita configurado, ¿sí? Aquí podemos hacer esto, ¿no? CL contra todo esto, por decirlo así. Y por eso tenemos, ¿no? CL contra, ahora sí que no voy a poner todo porque ya está aquí, pero es esta parte de CL más Q2 y pues no sé, como que la pendiente va a ser 1 entre KLA, perdón, lo dejamos entre acá, y la ordenada del origen pues sería mi CL asterisco. Es un modo de comprobar ese valor, ¿sí? ¿Qué ventajas y desventajas tiene este método? Es un método in situ, o sea, en el lugar, fácil, rápido, no destructivo y puede corroborarse el valor del CL asterisco, como les decía. La DB o las desventajas requieren de electrodos de oxígeno que tengan adecuados tiempos de respuesta. Ya quedamos que 1 entre TR debe ser mayor que el KL que vamos a medir. De no conocer el valor de CL crítica, se puede llegar a valores de CL por debajo del mismo y estresar al cultivo microbiano. Pero si lo conocemos, por eso le decía, pues se empieza a agregar. Pero si no lo conocemos, pues sí hay que cuidar esa parte, ¿no? Porque lo podemos más que estresar hasta matar, ¿no?
Existe un cierto grado de transferencia de oxígeno por la aireación superficial que no tomamos en cuenta. Acuérdense que donde hay un líquido agitado, pues hay una cierta difusión aquí también, ¿no? O transferencia de oxígeno que puede haber en el aire, acá en la parte superficial, que no se está midiendo. La medición debe efectuarse en forma rápida, de modo que los parámetros fisiológicos y cinéticos como μ, x, l, etc., se puedan considerar constantes. Son de su desventaja, ¿no? Se fijan otra vez, es un método rápido, nomás es cuestión de tener electrodo, aparato medidor y básicamente, ¿sí? Ok, vamos a terminar con esto y ahorita preguntamos. Método del balance de oxígeno. El otro método, este fue descrito primeramente por Mukhopadhyay y Voss, para calcular la BTO directamente en una fermentación. Se basa en el establecimiento de un balance de oxígeno en el sistema de fermentación, ahorita lo vamos a mostrar. Se mide la concentración de oxígeno disuelto, electrodo y medidor, y la fracción mol de oxígeno en el gas de entrada y de salida. Se necesita de los dos. La medición de esta última se realiza generalmente con analizadores infrarrojos, bueno, los medidores que les decía, aprovechando las propiedades paramagnéticas del oxígeno, por lo que el grado de interferencia con otros gases es prácticamente nulo. O sea, es muy bueno, pero necesitamos armar algo así, ¿sí? Aquí tengo la entrada de aire, que es el que queremos ver, ¿no? Que tanto se transfiere, pero para ello tengo aquí un medidor de oxígeno disuelto, por decir, este sí es el de oxígeno disuelto, y además necesitamos un medidor de oxígeno gaseoso, por decir, oxígeno en gas, ¿sí? Si se fijan, ahora sí son dos medidores diferentes que tenemos que tener en línea trabajando para poder hacer esta determinación. ¿Qué hacemos? Pues hacemos un balance de masa para el oxígeno gaseoso y obtenemos la siguiente ecuación, ¿no? Otra vez, es parecido a lo que vimos hace rato. Cambio de concentración de oxígeno con respecto al tiempo por el volumen. Son la densidad molar del aire, el flujo del aire y la fracción mol, ¿sí? Tanto a la entrada, las E, como a la salida, y pues el consumo que estamos teniendo en el sistema, porque es, acuérdense, una fermentación real. Se está llevando a cabo una fermentación y siempre que hay fermentación, pues hay consumo de oxígeno. Ecuación, bueno, ya dije que era cada cosa, densidad, el flujo, la presión molar y el volumen. Okay. Para fermentadores perfectamente mezclados, es una de las consideraciones que hay que tener, se supone que el gas de salida del fermentador contiene el mismo porcentaje de oxígeno que las burbujas contenidas en el seno del líquido. Y si se considera el aire como un gas ideal, arreglando esta ecuación nos quedaría, pero a ver que quede claro esto, perfectamente mezclado, y vamos a considerar, esto es importante, el porcentaje de oxígeno de las burbujas es el que se supone que está saliendo en el gas de salida, ¿sí? Es una suposición que hay que considerar. Ya considerando los gases ideales, pues nos queda esta ecuación, en la cual pues ya en lugar de densidad molar ya estamos hablando de presiones. Esta presión total de entrada, ¿cuál sería? Acuérdense que cuando tenemos una reacción, tenemos aquí un difusor, pues sería la presión con la que está entrando aquí, ¿no? Y acuérdense, pues eso va a ser de qué, va a depender de una presión atmosférica, una presión manométrica y la hidrostática que podríamos tener aquí, ¿no? Ahorita vamos a ver que también eso es una desventaja que hay que considerar. Aquí dice lo que PT hizo, bueno, son la presión total a la que están sometidas las burbujas de aire y T su temperatura. Los subíndices ya dijimos, entrada y salida. P, bueno, lo que dije ahorita, viene representando la presión a la que están sometidas las burbujas justo a la salida del difusor, ¿sí? Y aquí tenemos, pues ya, la ecuación general. Y si comparamos ambas, ok, era para comparar estas, pues llegamos que KLA es igual al flujo por la presión, por la fracción mol entre la temperatura, tanto a la entrada como a la salida. Y todo entre, bueno, la constante de los gases ideales, el volumen y la diferencia de concentraciones.
Si se fija aquí dice que es una ecuación E1. Ahorita vamos a ver por qué. Y si la arreglamos, llegamos a esta otra, que es CL igual a esto. No tiene que hacer todo, ya lo entienden y si no lo revisan. Y dice que es una ecuación 2. Resulta que ambas ecuaciones son válidas para calcular el KLA que tenemos aquí. En cualquier momento de la corrida de fermentación. La diferencia es que la ecuación 1 es puntual. ¿Sí? Esto se puede considerar que es puntual. Es en un punto de la fermentación que estamos llevando a cabo. Esto sería puntual, eso para un valor. Y la 2 es más como para varios tiempos de fermentación. O sea, podemos hacer varias determinaciones en el transcurso. Si se utilizan fermentadores de laboratorio perfectamente mezclados y si se supone que la presión P, el flujo y la temperatura del aire de entrada y de salida son iguales, la ecuación 2, esta, la podemos arreglar para que nos quede esto. ¿Ok? Y ahora sí, esta es la que estaba confundiendo hace rato, CL asterisco, o bueno, no digo CL, que es la concentración en el seno del líquido, es igual a la CL asterisco, la máxima que podemos tener, menos todo este valor para poder calcular KLA. Esta sería mi pendiente de una curva de CL contra la diferencia de esta, ¿no? Y menos S. ¿Qué podemos tener? Y, E, menos Y, S. ¿Okay? O al revés, podría ser, ¿no? Dependiendo. Y la pendiente, pues me va a dar todo esto. Y la ordenada del origen me daría CL, asterisco otra vez. Sería un modo de confirmar el valor que yo les haya estado usando en CL asterisco si es ese, ¿no? Aquí, pues acuérdense, pues lo mismo, todo esto es conocido. Aquí es para calcular KLA. Y confirmo CL asterisco, a lo mejor ya tengo el valor. Y aquí lo que varía, pues es esto, ¿no? Otra vez, la fracción mol de oxígeno a la salida pues del aire, por decirlo así, ¿no? Lo que se está desechando de gas o lo que se está saliendo de gas, ahí lleva un porcentaje de oxígeno que se supone que debe ser menor al de la entrada. Aquí entra punto 21. El medidor nos va a estar diciendo cuánto va bajando esto, ¿no? Qué concentración me está dando. Y de acuerdo a eso voy a tener esta ecuación. Y por lo tanto, mi KLA. Y si dice es una ecuación válida para fermentadores de volúmenes pequeños. ¿Sí? Volúmenes muy grandes, pues hay varias cosas. Acuérdense, ¿por qué? Un bioreactor grande, sobre todo mayor de 3, pues va a incluir también una presión hidrostática que puede afectarme mucho. Y no se toma en cuenta aquí, así al 100%. Ventajas y desventajas. Es un modo también en su lugar, fácil, rápido, no destructivo. Puede corroborarse valores de CL asterisco. Desventajas. Pues que requiere de equipos de medición de oxígeno disuelto y de fase gaseosa. Que como dijimos, pues no son equipos luego baratos. ¿Ok? Es poco recomendable para equipos de grandes volúmenes, sobre todo aquellos con relación altura, diámetro, fase de 3, como son el de columna, y el Early, ya que pueden llegar a tener alta presión hidrostática, y de hecho sí lo van a tener, ¿no? Poco recomendable para fermentaciones con alta densidad celular. También si es un microorganismo, o más bien una fermentación donde se satura de sólidos o de crecimiento celular en extremo, pues también no va a ser muy exacto ahí los cálculos, ¿no? Tiene que ser alguna que tenga una baja densidad en su crecimiento. Terminamos este tema. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta con respecto a estos tipos de medición de oxígeno disuelto? Bueno, más bien de medición de KLA y de OTR. Jóvenes, ¿están ahí? ¿O los dormí?